Bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. El tema general es la palabra de vida, la comunión de vida y piedras preciosas para la edificación. Estamos hablando de las epístolas de Juan. El mensaje número 4. La comunión de la vida produce amor. Lectura de Biblia, 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 11. Alabo al Señor por todo lo que el Señor está realmente haciendo de una manera extraordinaria desde que Él nos prometió a su Hijo un ejército de jóvenes santos. En 2020 esta palabra se abrió a nosotros. Salmos 110, versículo 3. Y desde entonces, especialmente en 2022, 2023, nosotros vimos las gotas de rocío cayendo en el seno de la aurora, esto es, en el momento en que se inicia el amanecer, se inicia el proceso de la venida de nuestro amado Señor Jesús. Comienzan a caer las gotas de rocío, y estas gotas de rocío entendemos entonces por este versículo que son nuestros adolescentes, nuestros preadolescentes, hasta nuestros niños y nuestros jóvenes. Están formando delante de nuestros ojos un ejército que hoy nosotros yo lo llamo de batallón. Nuestros adolescentes están energizados por el Señor como las tropas, y nuestros jóvenes, que son más maduros que los adolescentes, están ayudando, cuidando, liderando, alineando a nuestros adolescentes, que son nuestros jóvenes. Estos jóvenes son los capitanes de tropa. También tenemos en la iglesia personas más maduras, adultas, que no quedaron fuera de esta batalla. También son los intendentes, mayordomos, que cuidan de todas las necesidades para que estas tropas con estos capitanes puedan actuar en la dirección en que la palabra de Dios nos indica. Gracias, Señor, de allí hasta acá muchos milagros han ocurrido, cosas sobrenaturales han ocurrido en nuestro medio. Especialmente nosotros estamos experimentando en el momento la operación Ven y Ve. La operación Ven y Ve ha hecho milagros. Estos equipos, estos batallones han ido a las calles, y de acuerdo con la dirección del Señor, ellos abordan una casa y preguntan si hay adolescentes en aquella casa, y los propios adolescentes nuestros invitan para el Ven y Ve, y no explican mucho, diciendo apenas que es una fiesta, una reunión de la iglesia, y que ellos están invitados. Y este primer casa, cuando preguntan dónde será, ellos le dicen que será en la propia casa, en esta propia casa que ellos abordaron. Y de una forma increíble, estas casas se abren, y a través del contacto de estos adolescentes en la casa, se llaman otros adolescentes, y de estos otros adolescentes se llaman sus contactos de otros adolescentes. De esta forma se juntan 15, 20 adolescentes y sus padres. Y así, en poco tiempo de trabajo, en 1 hora, 2, 3 horas de trabajo, se consiguen 50 invitados con adolescentes y padres. Y en los Estados Unidos, ellos hicieron en varias regiones. Después que oyeron esta live, hablamos sobre esto, y ellos salieron y pudieron tener 100 invitados. Esto es una cosa inédita, nunca ha ocurrido en la historia de la iglesia. Dios realmente está usando
con osadía, simplicidad de estos adolescentes están llenos de vida, llenos de la palabra, y juntamente con el apoyo de los adolescentes, el apoyo de los mayordomos, están siendo una herramienta muy eficaz en la mano del Señor para hacer la multiplicación en el número de personas que vendrán para vivir la vida de la iglesia. Y ahora estamos pidiendo que las iglesias atiendan a esto, que los grupos familiares de cada iglesia deben cuidar de estas personas. Nosotros, los más grandes, no se deben quedar de brazos cruzados. Vamos a recibir a estas personas nuevas, vamos a llamar por teléfono, vamos a dar cuidado y principalmente introducir en un grupo familiar para cuidar de estas personas. Porque la multiplicación puede ser iniciada por los adolescentes, pero la consolidación debe ser hecha por los adultos, a través de sus grupos familiares. Por lo tanto, hermanos, la iglesia en San Pablo ya decidió este día martes, va a haber una reunión por Zoom para que todos los grupos familiares sean revitalizados y también aquellos que desean abrir y ser útiles al Señor, abriendo un nuevo grupo familiar, hermanos, esto será muy útil en la mano del Señor para que la multiplicación y consolidación de las personas nuevas, ahora que complete el número de personas que nosotros alcancemos con el Evangelio del Reino, el Señor volverá. Por eso, queridos hermanos, vamos a trabajar para esto. Seremos parte de este ejército que va a traer al Señor de regreso. Realmente son muchos testimonios. Yo no tengo tiempo aquí en esta hora de decirlo. Yo lo quise hacer un recordatorio de que este es el camino a los hermanos que nos están acompañando, que nos acompañan en el crecimiento de cada iglesia. Las personas que serán acrecentadas es el Señor que las trae. No somos nosotros no tenemos capacidad para esto. Entonces, gracias a Dios, si nosotros fuimos fieles a la palabra y practicamos la palabra, el Señor nos bendecirá y el número de personas en la iglesia va a crecer, y también la alegría que hoy ya tiene será mayor para la vida de la iglesia. Entonces, así, vamos a seguir esta dirección que el Espíritu nos dio y ya comprobadamente está dando muchos frutos y muchos resultados. Señor Jesús, vamos a entrar en el mensaje propiamente dicho. Hoy estamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Yo voy a leer aquí, versículo 1 y 2, que ya fue leído aquí en el inicio de la reunión. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hijitos, es un término usado por Juan con mucho cariño, mucha afectividad, que Juan, cuando escribió esta epístola, probablemente en el año 90, él ya era un anciano. Y Juan, él ejerció su ministerio probablemente entre el año 70 hasta el año 100 del primer siglo. Ustedes recuerdan que la partida del apóstol Pablo aconteció en el año más o menos 67, y Pedro también fue martirizado después de eso. En aquellos años, Juan entonces tuvo que entrar con su ministerio probablemente a partir del año 70, y él lo ejerció a su ministerio hasta el año 100. Y cuando escribió esta epístola,
cuando escribió esta epístola era más o menos el año 90. Él era muy anciano y tratando con mucho cariño los receptores de la carta, que son hermanos de las iglesias. Aquí dice: estas cosas os escribo. ¿Qué son estas cosas? Son justamente lo que él acaba de hablar en el capítulo 1, en el versículo 7 hasta el versículo 10, que habla al respecto de, después de que él habló en el inicio de su carta, habló sobre la palabra de vida, él habló sobre la vida eterna, la vida de Dios, la vida eterna, y cómo esa palabra fue anunciada por él a los hermanos de las iglesias, y esta palabra anunciada por Juan era la palabra de vida, no era la palabra de su propio conocimiento bíblico. Él hablaba la palabra de vida, y esta palabra de vida es una persona, es la vida eterna, es la propia vida que ellos vieron, ellos oyeron con sus propios oídos, ellos vieron con sus propios ojos, ellos contemplaron y sus manos lo palparon. Es decir, esta palabra que Dios envió hasta nosotros es una persona, es Cristo, es una cosa concreta, no es meramente un bla 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 vacío, sino que es una persona viva, y esta persona pasó. Juan la palpó, la vio, la contempló juntamente con otros apóstoles. Por tanto, lo que Juan está hablando es una cosa muy concreta. Él no está hablando de una filosofía vacía, sino de una persona, y esta palabra promueve la circulación de vida entre los miembros del cuerpo de Cristo. Y después de que él habla de esto, él entra en la cuestión de que Dios es luz, y en él no hay ninguna tiniebla. Y él entra en la cuestión de pecado. Ahí Juan quiere mostrar lo siguiente: existe un peligro de quebrar, interrumpir la comunión de vida. Manos, cualquier miembro del cuerpo, si hay interrupción de la circulación de vida, este miembro va a morir. ¿Estoy correcto? ¿Estoy en lo correcto? Si cualquier miembro de su cuerpo para de recibir la circulación de sangre, para de recibir los nutrientes, para de circular la sangre, también para eliminar las toxinas, este miembro muere. Por tanto, hermanos, la cuestión de pecado que Juan está tratando no es meramente una cuestión moral, una cuestión ética. No, nosotros somos seres humanos, no debemos pecar, debemos ser un buen hombre, debe hacer buenas acciones. No, no está en esta esfera. Juan está preocupado con qué, con que el pecado que nosotros cometemos puede interrumpir la circulación de vida, la comunión de la vida. Este es el punto principal. No es una cuestión ética, no es una cuestión moral, es una cuestión de la necesidad de todos nosotros de mantenernos vivos, mantenernos con salud espiritual. Por tanto, hermanos, el pecado interrumpe la circulación de vida. Entonces Juan quiere mostrar lo siguiente. En el último versículo de capítulo 1 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Cuando su palabra no está en nosotros, quiere decir que esta palabra dejó de circular, de pasar por nosotros. Entonces, si decimos que no hemos pecado, ¿qué es lo que quiere decir Juan? Porque existió o existe todavía una manera de pensar que es equivocada, errada, que cuando Jesucristo fue a la cruz, Él murió por nuestros pecados. Y algunos dicen que después de que creímos en Jesús, no tenemos más pecado. No, yo digo, no tenemos más la naturaleza de pecado. Esto es equivocado. Esto es una herejía, decir que el pecado fue erradicado de nosotros. Nosotros todavía en el viejo hombre
nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa, tenemos caer en pecados. ¿Entendieron? Entonces no caigo en esta falacia. El pecado no fue erradicado de nosotros, solo que si nosotros nos mantenemos en la comunión del cuerpo, nos mantenemos dentro de la circulación de vida, hermanos, es mucho más difícil que pequemos. ¿Estoy en lo correcto o no? Si estoy viviendo en esta comunión y esta comunión nos trae vida y esta vida trae el propio Dios y Dios es luz, entonces si Dios es luz, ¿cuál, cuál, cualquier remanente de vida, de pecado, si está este pecado en la circulación de vida, yo tengo que estar en alerta, siempre en alerta. Dice aquí, si confesamos nuestros pecados, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, en portugués dice injusticia. ¿Y cuál es la diferencia entre injusticia y pecado? La injusticia es la primera señal de que viene el pecado. La injusticia puede ser, pasó por mi cabeza, pensar mal de un hermano que está a mi lado, nosotros servimos juntos, a mí no me gustó cómo él habló conmigo, no me gustó la forma en que él sirvió conmigo, pasó un pensamiento malo en mi cabeza. Esto es una injusticia, ¿entendieron? Entonces es así. Yo no verbalicé, yo no transformé en acto, pero empecé a tener rabia de él, a estar enojado con él. Esto es una injusticia. O peor todavía, seguir el ejemplo de Lucifer. Yo estoy aquí sirviendo con los hermanos, muy bien, sirviendo muy útil al Señor. Gracias al Señor por la circulación de vida. Yo estoy siendo muy útil. De repente, el orgullo entra en mi corazón como Lucifer, creyendo que yo soy bueno, yo soy mejor que los otros. Y yo tengo las mismas cosas que pasó en el corazón de Lucifer. Los hermanos no me reconocen. Los hermanos no creen que yo pueda estar enfrente. Yo quiero liberar esto, aquello. Esto hace parte de la injusticia. Precisamos tratar con esto, porque si no tratamos esto, aquello se vuelve un pecado, y aquello se vuelve un monstruo. Aquello interrumpirá la comunión de vida y tú no tendrás más suplir y tú mueres. Por tanto, vamos a tratar cualquier indicio. Usted va a decir, entonces, ¿será que yo siempre voy a estar en el mismo lugar? Hermanos, yo comencé como joven, más allá de otros servicios. Hermanos, yo iba a limpiar el baño y hacía el servicio de limpieza en el local de reuniones. Hoy los locales de reuniones contratamos personas para limpiar, pero en aquel tiempo, en mi tiempo, nosotros los miembros limpiábamos todo. Nosotros no contratábamos a nadie, hacíamos la limpieza, hacíamos todo. Yo hacía la cuestión de limpiar el baño y lavar el baño. Entonces, sea fiel en lo poco, sea fiel en lo poco, y sobre lo mucho te colocaré. En Mateo 25, ¿recuerdan esas parábolas? Yo siempre pensé que cuando el Señor vuelva, yo sería fiel en lo poco, el Señor me colocará en el reino sobre mucho. Pero este en realidad es un principio. Hoy, inclusive en la iglesia, si yo fuera fiel en lo poco, el Señor por causa de mi fidelidad, el Señor tiene cómo colocarme más responsabilidades. Inclusive en la iglesia. No precisa esperar al reino venidero. Entonces, hoy, hermanos, no se quede preocupado con reconocimientos. No se quede preocupado con subir de cargos. Entonces no se quede preocupado por alcanzar posiciones más importantes. El Señor se encargará. De, Él coloca a los miembros como le place. Puedes tener certeza que si tú eres responsable, Él te va encargando más. Así ocurrió con todos nosotros. Yo no estuve salvando
lavando el baño hasta hoy. El Señor me dio cada vez más responsabilidad. Entonces, no desee, no ambicione posición, no desee espacio que Dios no te dio. Vamos a aprender solo a ser fiel en lo poco. Esté fiel en lo poco, el Señor podrá usar mucho, podrá usarte mucho, porque estamos aquí como miembros del cuerpo de Cristo. Nuestro lema es servir, servir, servir y servir. Si el buey que representa al siervo, el buey que sirve en el campo, nunca exigió a su dueño el aumento de salario, nunca exigió de su dueño unas vacaciones prolongadas, no, él nunca lo exigió. Él solo es a través de trabajar, servir a su Señor. Por eso nuestro Señor Jesús acá en la tierra solo fue un siervo y nosotros seguimos el ejemplo de Él. Nosotros sabemos aquí solamente servir. No estamos preocupados con recompensa aquí, ni con elogios, sino solo con servir al Señor. Por eso, hermanos, pero si aparece cualquier indicio de injusticia, porque injusticia o pecado interrumpir, pueden interrumpir la comunión de vida. La peor cosa que puede ocurrir con el ramo de la vid es que la savia no pase más por por aquella rama. Y así un miembro también, si se interrumpe la circulación sanguínea y no pasa más por un determinado medio, este miembro va a pasar por un periodo de gangrena y se va a necrosar, va a morir. Pero tú puedes decir, yo no soy negativo, estoy pasivo, estoy tranquilo en mi lugar, no participo de nada, estoy tranquilo, no soy negativo, no hable mal de nadie. Pero solo el hecho de que tú no estés en la circulación de vida, tú estás en peligro. ¿No es así? Vamos a volver rápidamente para la circulación de vida, recibir la palabra de vida, recibir la vida divina. Hermanos, entrar en la comunión de vida y no permitir que cualquier pecado pueda interrumpir la comunión de vida. Esta es una preocupación y Juan ha escrito esto. No es solo hacer de ti un hombre moral, un hombre bonito. La preocupación principal es mantenerte en la comunión de la vida. Solo que ahora, el capítulo 2 comienza. Si alguien peca, quiere decir que nosotros no estamos inmunes. Significa que la naturaleza de pecado está en nosotros. Nosotros, si esporádicamente fuéramos vencidos por el pecado y yo pasa a ofender a un hermano o alguna cosa, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos un abogado junto al Padre, Jesucristo el justo. Solo un abogado justo es el que puede defendernos. Si este abogado no fuera justo, ¿cómo nos defenderá? Porque Dios es justo. Entonces, gracias a Dios, si en algún momento fuéramos vencidos por el pecado, gracias a Dios, recuerde que tú tienes un abogado. No tienes que contratar ningún abogado en la tierra. Tienes un abogado en el cielo, Jesucristo. Abogado es parakletos en griego. Parakletos tiene un significado: llamado para estar al lado de alguien, para ayudarlo, prestar auxilio legal delante de un juez. Este es el significado de la palabra griega parakleto. Voy a repetir, es alguien que fue llamado para estar al lado de alguien para ayudar. Tú pecaste, tú erraste. ¿Qué tienes que hacer para no interrumpir la comunión de vida? Llama al abogado. Dios ya lo contrató para ti, este abogado. Este abogado va a ayudarte y va a prestar auxilio legal delante de un juez. Nuestro Dios
más allá de todo, Él es un juez. Porque Él tiene que ser un juez, un recto juez, para juzgar todas las cosas. Entonces tú tienes a alguien que puede ayudarte. Y la palabra consolador, consuelo, consolar, tiene este sentido de consejero, de intercesor. Vamos allá. Nosotros ya vimos Evangelio de Juan, capítulo 14. Nosotros tenemos la actuación de este Paracleto, aparece como consolador, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En cuanto Jesús estuvo del lado de los discípulos, Él era el consolador de los discípulos. En otras palabras, Él era el abogado junto al Padre. Los discípulos en su ignorancia, ellos cometían errores, pero gracias a Dios, cuando Jesús estaba con ellos, Él era el consolador, Él era un abogado, Él era consejero, estaba siempre del lado de los discípulos. Es tanto que dijo en el Juan 17, yo no perdí a ninguno, excepto el hijo de la perdición. Él es aquel que nos defiende, Él te defiende. Solo que Él tuvo que irse, tuvo que morir para realizar la redención por nosotros. Jesús rogaría al Padre y Él mandaría otro consolador, y este otro consolador vendría hasta nosotros como el Espíritu de verdad y como este Paracletos. Capítulo 14 todavía, versículo 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ustedes saben que cuando tú eres llamo para exponer, para estar delante de un juicio, siempre es bueno estar al lado de un abogado. Tú tienes que saber cómo hablar, tienes que saber cómo presentarte. Entonces, gracias al Señor, nosotros tenemos un consolador, que es el Espíritu Santo, que el Padre enviará. Él estará siempre de nuestro lado. Tú sabías que tienes un abogado siempre, está luchando por ti, defendiéndote. Si no, tú estarías perdido. Gracias a Dios, nosotros tenemos este otro consolador, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, este otro consolador, que fue enviado de la parte del Padre, que es el propio Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de Cristo para nosotros. Entonces nosotros, gracias Señor, tenemos capítulo 16, versículo 6, 16, 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que el Señor se fuera, porque si no, Él podría ser Consolador, abogado, solo para aquellos pocos que estaban allí. Solo que cuando Él muriese y se vuelva el Espíritu, volver como otro Consolador, el Espíritu de verdad, Él hoy puede entrar y todo aquel que en Él cree. Entonces Él está dentro de nosotros. Es el Espíritu de verdad que hoy está dentro de nosotros, que nos guiará, en el versículo 13, que nos guiará toda la verdad, porque Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Por eso, hermanos, nosotros tenemos este Espíritu dentro de nosotros,
Este Espíritu de verdad, que es otro consolador, Él es nuestro abogado, Él nos va a ayudar siempre. Cuando nosotros oímos la palabra profética, Él nos da revelación de ver las cosas que van a ocurrir. ¿Por qué tú puedes ver las cosas que otros no pueden ver? Porque tú tienes otro consolador, tú tienes el Espíritu de verdad, que te está guiando a toda la verdad. Hermanos, esto nos da revelación, porque la palabra de Dios no es meramente letra, precisa de revelación. Este otro consolador da revelación para ti y te llevará a toda verdad. Entonces, hermanos, por un lado, en Marcos 16, nosotros hemos visto que por un lado, voy a tomar Marcos 16 para no tomar tantos versículos. Marcos 16 dice, versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, de un lado, nuestro Señor Jesús está en el cielo. Él está sentado a la derecha de Dios. Él está en una posición más elevada del universo y todas las demás autoridades están debajo de Él. Nadie manda más que Él. Nadie tiene más autoridad que la de Él. Por tanto, hermanos, nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, está allí en el cielo. Él no nos dejó. Por eso en Juan 14 dice, no os dejaré huérfanos. Estamos aquí como huérfanos. El Señor Jesús está en el cielo, pero al mismo tiempo Él está aquí como el Espíritu de verdad, como este Paracleto, como abogado. Él está de tu lado. Ahora, por esto puede probar en el versículo siguiente de Marcos 16. Y ellos, saliendo, ¿a dónde salieron? Salieron a predicar el Evangelio. Seguimos este ejemplo, salieron a predicar el Evangelio. Porque esta es la orden del Señor. Id por toda la tierra, por toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Id por toda la tierra a ser discípulos a todas las naciones. Quiere decir, nosotros obedecemos, vamos a predicar el Evangelio, a sol, lluvia. ¿Hay dificultades o no? Hay dificultad para cumplir la palabra del Señor. Entonces ellos partieron, predicaron en todas partes. No elija un lugar, predique en todo lugar, ayudándoles el Señor. ¿Cómo decir? ¿El Señor no estaba en el cielo? Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y vamos a predicar la palabra, predicando el Evangelio, el Señor que está allá en el cielo, Él viene aquí a la tierra. Él está aquí como este Paracleto, está aquí como este abogado, está como el Espíritu de verdad, está aquí como el Consolador. En el medio de una situación difícil en la aplicación del Evangelio, todo este ambiente puede ser hostil, tú no puedes avanzar y parece que el mundo se cae sobre ti, pero recuerde que hay alguien de tu lado. Este alguien que está de tu lado es un abogado, es el Paracleto, es el otro Consolador, es el Espíritu de verdad. Y es cooperando con ellos el Señor y confirmando la palabra. ¿Cómo confirmamos la palabra? La palabra que nosotros oímos, nosotros hacemos inmersión y practicamos. Hermanos, el Señor mismo confirma la palabra por medio de las señales que le seguían. Él nos ha seguido, hermanos. ¿Cuánto tiempo en los 9 siglos de la iglesia? Parece que los señales y milagros, parece que todos esos milagros del libro de Hechos desaparecieron de la iglesia. Yo no me refiero a aquellas cosas pentecostalismo. Yo me refiero a señales y prodigios que en el día a día, en el avance del Evangelio, el Espíritu hizo en aquel primer tiempo. Desapareció. ¿Dónde están? ¿Dónde está la señal? ¿Dónde está el prodigio? Hermanos, gracias Señor. ¿Volvió? ¿Volvió por qué? Porque nosotros estamos practicando la palabra. Y la palabra está haciendo la obra de Dios. Y la palabra se confirma con señales que se siguen.
que nos están siguiendo. El Señor es revelado aquí como abogado, aquel que defiende nuestra causa, que está al lado del Padre, de un lado está al lado tuyo, pero por otro lado debemos tener otro abogado al lado del juez, porque si Él te condena, está perdido. Nuestro Señor Jesús, Él es un abogado junto al Padre, defendiendo nuestra causa. Y si tú, para que tú defiendas tu causa, es para que comience a vivir la comunión con Dios, y su objetivo es ayudarnos a recuperar la comunión de la vida todas las veces que tuviéramos problemas. Si en algún momento pequemos, vamos a tener problemas, va a interrumpir la comunión, Él inmediatamente nos ayuda. Versículo: el único hombre justo. Romanos 5:18. Señor Jesús. Dice así: así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, Él realizó un acto de justicia en la cruz. Nuestro Señor Jesús, Él es justo, pero el justo murió por los injustos. El justo murió por los pecadores. Y Él murió como justo. ¿Para qué? Para que por su muerte Él pudiese justificarnos. Muriendo en nuestro lugar, Él nos justifica. Él no solamente nos justifica para volvernos un justo, para decir, Dios, yo soy un justo. Dios tiene un objetivo. Dios quiere justificarte a ti para darte más vida. Es una justificación que da vida. Por eso la justificación, para que tú puedas mantener la comunión de vida. Y siguiendo allí, Él es la propiciación. Primera de Juan. Él es la propiciación por nuestros pecados. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Tú sabes qué significa la propiciación? ¿Qué es la propiciación? Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25. Romanos, vamos a leer. Romanos 3, 24, 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, para ti es muy fácil, porque en el capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos, si en algún momento pecas, si confiesas, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda maldad. De mi parte, de tu parte, esto es simple, ¿no es así? Es simple. Basta tener un corazón verdadero de confesión, de reconocer su pecado, y el Señor es justo, Él es fiel, Él te va a perdonar, Él te va a purificar. De nuestro lado es muy fácil, pero no fue fácil del lado de Dios. ¿Tú sabías o no? No fue fácil del lado de Dios. Dios no puede volverte impune. No puede. Dios, Él tiene su justicia, Él tiene su santidad, Él no puede pasar por encima de esto. Él precisa atender las exigencias en su justicia y su santidad. Entonces, ¿qué es? La propiciación. La propiciación viene del propiciatorio. ¿Qué es propiciatorio en la Biblia?
propiciatorio en la Biblia es la tapa del arca del testimonio. El arca de la alianza. Vamos a suponer que aquí tuviera el arca de la alianza. El arca de la alianza posee una tapa. ¿Qué contiene el arca de la alianza? Allí nosotros tenemos las dos tablas de la ley, el maná escondido y la vara de Aarón que vino del cielo. Y dentro del arca nosotros tenemos las dos tablas de la ley, y las dos tablas de la ley no son meramente exigencias así en la letra para que el hombre cumpla. No, los 10 mandamientos revelan que nuestro Dios es santo, nuestro Dios es justo, nuestro Dios es un Dios de amor, Dios lleno de gloria. Entonces esta arca nos recuerda que quién es Dios aquí dentro. Dios es justo, santo, Dios es amor y Dios es lleno de gloria. Entonces para que el hombre, no es fácil, para que tú y yo, principalmente nosotros, después de la caída del hombre, nosotros somos los que abrieron la puerta para que el pecado entre en el mundo, para que la muerte entre en el mundo. Esto está en Romanos 5:23. Por un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, y por un pecado la muerte, y por la muerte pasó a todos los hombres, y todos pecaron. Entonces, infelizmente, ya nacimos pecadores por causa de un hecho de Adán que abrió la puerta para el pecado y la muerte que entre allí. Y ahora, el Señor, el justo, santo, Él no puede aceptar de cualquier forma. Entonces Él colocó, ¿qué cosa? Encima de la tapa del arca, que es el propiciatorio. También en Hebreos lo llama de el trono de la gracia. Y sobre esa tapa hay dos querubines, uno mirando a un lado y otro mirando. Ambos se miran frente a frente, las dos alas extendidas, una a otra, y tocando en las extremidades una de la otra. Y los dos querubines mirándose uno a otro y mirando a la tapa. Y también están mirando a quien entra en el lugar santísimo, porque esta arca está en el lugar santísimo, en donde Dios está. Si quisiéramos tener encuentro con Dios, tener comunión de vida que Juan habla, mira, nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Nosotros somos invitados a esta comunión, este encuentro con Dios. Y este encuentro con Dios puede ser de cualquier forma, porque Dios es justo, Dios es santo. Y hay estos dos querubines que representan la gloria de Dios. Ellos están mirando si entra en aquel velo del lugar santísimo alguien que no tiene el padrón de la santidad, la gloria de Dios. Esta persona es fulminada. ¿Usted sabía de esto? Si entra alguien de cualquier forma, muere en el momento, es fulminado. Entonces tú y yo, ¿cómo vamos a tener contacto con Dios? ¿Cómo vamos a tener comunión con Dios? Partimos de fase, comunión de vida, aleluya. Yo quiero tener un encuentro con Dios, yo hablo con Dios. Pero para que ocurra esto, no fue nada fácil. Por eso, hermanos, Cristo es la sabiduría de Dios que proyectó todo esto, y Él es el poder de Dios, y Él ejecutó todo esto. Y Él propició un momento pero tú puedes tener contacto con Él. Vamos allá. Éxodo capítulo. Vamos a ver cómo cómo funciona el propiciatorio. Éxodo 25:17. Vamos a ver.
Señor Jesús. 25:17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderás por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están cerca del arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hermanos, Moisés, él era el único que podía entrar al lugar santísimo cuando quisiese. Moisés está en el principio de que nosotros, en el Nuevo Testamento, hoy nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Lugar santísimo está en nuestro espíritu. Podemos entrar en cualquier momento. Pero el principio continúa. Nuestro espíritu está el propiciatorio. Hay querubines aquí. ¿Tú sabías esto? Hay querubines aquí zelando por la gloria de Dios, por la justicia de Dios, por la gloria de Dios. Entonces, el arca del testimonio, arriba del arca del testimonio, en el medio de los querubines, hay un lugar de encuentro del hombre con Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la comunión de vida, nosotros estamos teniendo un encuentro con Dios delante del propiciatorio en el medio de los querubines. Tú nunca pensaste en esto, ¿no es así? Aleluya. Nosotros estamos teniendo comunión con el Señor y tal. Pero hay una exigencia. El propiciatorio. Oh, Señor Jesús. En el lugar santísimo es el lugar de encuentro de Dios con los hombres. Allí estaba la ley que condenaba el pecado del pueblo. La sangre del sacrificio era esparcido sobre la tapa del arca del propiciatorio en el día de la expiación. Tú sabías que una vez por año Dios ordenó al pueblo de Israel, y este día, un único día del año, es el día de la expiación. Esta expiación por los pecados del sumo sacerdote que iba a entrar allí una vez por año solamente, y él haría la expiación por sus propios pecados y también la expiación por los pecados del pueblo en un solo día. Entonces el día de la expiación y la sangre esparcido sobre la tapa atendía a las exigencias de justicia y santidad por el mirar atento de los querubines que representan la gloria de Dios. De esta forma, la situación de los pecadores era totalmente cubierta por la tapa, abriendo un camino para la comunión con Dios. Tú y yo podemos tener comunión con Dios. Hoy parece una cosa tan fácil, pero hermanos, el día de la expiación, Levítico 16. Vamos a mirar. Levítico 16, versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya. Entonces, para expiación del pecado del sumo sacerdote, él precisaba traer un becerro para sacrificio.
Entonces Aarón hará llegar un novillo de su ofrenda, ofrenda de pecado de él, y hará expiación por sí y por su casa, y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Están entendiendo? Aarón, él tiene que sacrificar un novillo como sustituto de su muerte y de su familia. Este novillo murió en el lugar de él, en el lugar de su familia. Y él precisaba tomar esta sangre e introducir en el lugar santísimo, pero para esto él necesitaba tomar 2 puñados de incienso aromático bien molido. ¿De dónde vino este incienso aromático? Éxodo 30. Hablamos sobre esto, ¿cierto? En Éxodo 30 está la fórmula de hacer un incienso aromático. Entonces tiene que tomar aquel incienso aromático y molerlo bien y tomar 2 puñados para poder entrar al lugar santísimo. ¿Para qué? Yo voy a explicar. Con la sangre, con 2 puñados de incienso y también con el incensario. Este incensario tiene que tomar la brasa del altar del holocausto. Tomar brasa del fuego del altar del holocausto, colocar en el incensario. Mire cuántas cosas el sacerdote tiene que recordar, tiene que hacer para tener un encuentro con Dios. Incensario con brasas del altar del holocausto, 2 puñados de incienso y la sangre del becerro. Y él tiene que entrar y abrir el velo. Pero al momento que él abriese el velo en el lugar santísimo, los querubines lo mirarían y los querubines lo fulminarían, porque la sangre no dio el tiempo de él esparcir la sangre sobre la tapa del propiciatorio. ¿Y cómo queda? Vamos allá. Y pondrá el perfume sobre el fuego, versículo 13, delante de Jehová, y la nube del perfume cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. El sumo sacerdote, si abre el velo, él moriría. Entonces, ¿qué hacía? Él tenía que tirar 2 puñados de incienso, ponerlo en el incensario en aquel momento, y produciría un qué? Humo. Este humo estaría en el propiciatorio, cubriendo a los querubines, y los querubines no lo verían, no venían al pecador, al sumo sacerdote. Y da tiempo al sumo sacerdote de esparcir la sangre sobre el propiciatorio. ¿No es maravilloso? Todo esto está en la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Ahí versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Mira, para el sumo sacerdote entrar, cuántas cosas él tenía que hacer. Tiene que prepararse, tiene que proveerse para entrar solamente en el propiciatorio. Y hoy entramos con tanta facilidad al lugar santísimo por todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y ahora él todavía tuvo que hacer expiación por los pecados del pueblo. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces él hará expiación por los pecados de él, de su familia, y después él inmolará también un buey, novillo, el becerro para él y su familia, y morirá en su lugar. Y después el buey morirá por el pecado del pueblo.
Oh Señor Jesús. Éxodo 30:34 muestra este incienso. Yo no quería leer, pero vamos a dar una mirada. Para que no pase en blanco esto. Éxodo 30:34. Porque nosotros tenemos adolescentes jóvenes que les gusta de entrar un poco más, tener un poco más de fundamentación en la Biblia. Vamos allá, capítulo 30, versículo 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo te la mostraré a ti, os será cosa santísima. Este lugar es el lugar de encuentro entre Dios y Moisés. Aquí está hablando de Moisés. Moisés, él podía entrar en el lugar santísimo. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Nadie puede hacer el incienso en la casa, es solamente para el sumo sacerdote. Cualquiera que hiciese otro como este, será, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Este incienso es la parte de Cristo ofrecido especialmente para Dios, para que seamos aceptados por Dios. Amén. Muy bien. Vamos a continuar. En Hebreos 2:17. Oh Señor Jesús. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Está? El sumo sacerdote tenía que hacer propiciación por los pecados del pueblo. Ahora vamos al capítulo 4 de Hebreos, versículo 14. Ahora no es Aarón como sumo sacerdote. Ahora ¿usted sabía que nuestro Señor Jesús, a pesar de haber nacido en la tribu de Judá, él también es sumo sacerdote? Solo que él se volvió sumo sacerdote en su resurrección. En su resurrección, Dios lo nombró sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Es una palabra extraña para los adolescentes, pero yo hablé de esto algunos años atrás. La orden según Melquisedec, nuestro Señor Jesús se volvió sumo sacerdote. Entonces vamos allá. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mira aquí el Paracleto. Mira aquí nuestro abogado. Él te entiende tus debilidades. No diga así: ah, nuestro Señor Jesús es tan santo, tan elevado, tan superior, que no entiende mis debilidades. No, él sí entiende. Él vino a ser... Él sabe de las fragilidades del hombre. Él entiende sus debilidades. Entonces no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Antes, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente, junto al trono de la gracia. ¿Dónde está este trono de la gracia? Este trono de la gracia es el propiciatorio. Ahora, hermano, vamos a entrar al propiciatorio. No hay miedo de morir.
porque nuestro abogado preparó todo para que entremos allí. Entonces, hermanos, acerquémonos confiadamente junto al trono de la gracia a fin de recibir misericordia y hallar gracia para gracia en el oportuno socorro. Nuestro Paracleto, nuestro abogado, nos ayuda a entrar al trono de la gracia y allí nosotros vamos a recibir socorro, gracia, para que nosotros caminemos este camino de servir a Dios. Amén. Ahora capítulo 9 de Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Ahora no es más sangre de novillo, ni sangre de buey, sino sangre, su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de las carnes, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Servir al Dios vivo. Entonces el objetivo de la redención, de Dios preparar todo el camino para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo con una conciencia limpia. Hermano, no es solamente para decir que somos justos, no es solamente para decir que fuimos justificados, no, es para servir. El Señor sabe que en cuanto nosotros tuviéramos problemas de conciencia, nosotros no vamos a conseguir servir a Dios. ¿Por qué no vamos a conseguir servir a Dios? Porque primero se interrumpe la comunión de vida. ¿Cómo vamos a servir al Dios vivo si se interrumpió la comunión de vida? Mantenernos en una conciencia limpia, una conciencia buena. La conciencia buena es ¿para qué? Para servir al Dios vivo. Estamos aquí para un objetivo positivo. Yo fui justificado por la sangre de Cristo. Aleluya, soy justo. No. Si tú fuiste justificado para recibir vida, tú vas a recibir vida, vas a servir vida para servir. Yo no hice nada errado. No es esto. Dios quiere que tú sirvas. Entonces, gracias, Señor, por esto. Hebreos 9, también versículo 3 a 5. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, queridos hermanos, todo este proceso que nosotros vimos aquí en el Antiguo Testamento, todas las exigencias del Señor para el Antiguo Testamento, la realidad está hoy aquí, está en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, y hoy nosotros disfrutamos de todo lo que nuestro abogado hizo por nosotros. Él preparó todo el terreno, por eso Él es la propiciación por los pecados,
del mundo. Vamos a seguir, que yo no puedo estar mucho tiempo más. Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 6. El que dice, capítulo 3, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Tú vas a decir, yo conozco al Señor, yo conozco a Dios. Tú solo conoces a Dios cuando tú guardas sus mandamientos, cuando tú practicas la palabra. No tiene sentido que tú seas el mejor en conocimiento bíblico. Tú conoces de Génesis y Apocalipsis, pero si tú no guardas la palabra, los mandamientos, no guardas la palabra del Señor, no practicas su palabra, ahí el Señor te va a decir, tú en verdad no me conoces. Tú me conoces por doctrina. Solo conoce a Dios quien practica la palabra. Por eso, hermanos, vamos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto aquí. ¿Esto qué quiere decir? En cuanto oímos la palabra y guardamos la palabra, hermano, no es como nosotros entendemos en el Antiguo Testamento. Dios dio la ley, debo guardar la ley, practicar lo que la ley nos manda. Hermanos, la palabra del Señor es que nos da la capacidad de guardar la palabra. Nosotros siempre tenemos esta idea errada. La palabra de Dios está aquí. Es para que nosotros practiquemos la palabra. Pero practicar como se practica la ley. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Hermanos, no tenemos la capacidad. Ninguno fue capaz de cumplir toda la ley. Y nosotros en el Nuevo Testamento vamos a cumplir las palabras en el Nuevo Testamento. Por eso, imposible. Por eso el camino que el Señor nos dio es un camino de comunión de la vida. Nosotros tenemos capacidad cuando esta palabra nos suple de capacidad. La comunión de la palabra de vida, la palabra en la vida eterna, que el propio Cristo, circulando en nosotros, que produce esta comunión de vida, nos da la capacidad de cumplir la palabra. Porque en verdad, quien hace cumplir la palabra no somos nosotros. El que da fruto no son las ramas. El que da fruto es la propia vid. ¿No es así? Jesús nos dijo así. Vamos allá. Juan 15. Porque somos este organismo vivo. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, la rama sola no puede hacer nada. La rama no tiene la capacidad de cumplir la palabra de Dios. El hombre, así como en el Antiguo Testamento, nadie lograba practicar toda la ley. No está en el hombre esta capacidad. Por tanto, hermanos, cuando nosotros nos unimos al Señor a través de la palabra, en la comunión de la vida, cuando nosotros nos unimos orgánicamente con la vid, ¿quién es el que hace que nosotros demos fruto? ¿La rama da fruto? No, es la vid. A través de la savia de la vid. Porque la rama está unida a la vid. Pero si la rama estuviera separado de la vid, la rama no produce fruto. Por eso no es mi capacidad, no es su capacidad. Viene por la comunión de vida, el suplir de la vida. Por eso que él dice así. Dice así. Versículo 7 de Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, permanecer en el Señor puede ser abstracto, pero las palabras del Señor precisan permanecer en nosotros para que esta savia pueda circular entre nosotros y producir frutos por medio de la vid, no por fuerza en la rama, es por el hecho de que la rama esté unida a la vid. No voy a continuar leyendo para ustedes. Entonces, nuestra relación real con Dios no viene por nuestros sentimientos, por nuestra capacidad de practicar por nosotros mismos. Viene por guardar su palabra. Recibimos la palabra de Dios por medio de quien la anuncia. Juan era el apóstol que anunció la palabra de vida, y esta palabra de vida produce la calidad de vida. Es de esta forma es que la iglesia tiene la capacidad de producir frutos, no por nosotros mismos, sino por la circulación de vida. Entonces, el cambio de la palabra es guarda los mandamientos. En el versículo 4, versículo 5 dice guarda su palabra. Aquí indica que no es solamente los mandamientos en la letra, sino que es la revelación de la palabra. ¿Entendieron la diferencia? En Juan 5 dice, ustedes examinan las escrituras, creyendo que en ellas está la vida eterna. No quieren venir hasta mí para buscarlo. ¿Qué quiere decir esto? No son las escrituras como letra muerta. Tiene que ir a la escritura para estar con Jesús. Esto es la revelación de la palabra que nos da vida, nos da fuerza. No es que tú entiendas la Biblia de punta a punta. Es cuánto Dios da revelación de la palabra para ti. Esta revelación de la palabra nos da poder, nos da fuerza para fructificar para el Señor. Oh Señor Jesús. No voy a repetir Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Habla de inculcar la palabra en el corazón, porque Dios insistió en inculcar la palabra. No es solamente realmente ellos son fieles, toman un papel en los umbrales de las puertas, en las ropas, pero eso no funciona. Lo que funciona es esta palabra rema, está inculcada en nuestro corazón. Por eso nosotros hacemos inmersión en la palabra. Por eso hablamos entre nosotros unos a los otros para hablar repetidamente y esto sea inculcado en nuestro corazón. Y ahí esta palabra rema nos da poder de cumplir la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios. Y también en Colosenses 3:14, ¿recuerdan? Habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo, enseñando en vosotros, también amonestando entre vosotros. Juntarnos en grupos, hacer la inversión y compartimos lo que ganamos. Entonces, enseñar y amonestarnos unos a los otros. El que dice, conoce al Señor y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Dice, yo conozco al Señor, no guardas. Entonces no es un conocer en la mente, es un conocer espiritual, es un conocer por la circulación de vida. Entonces, no se trata de conocimiento teórico o doctrinario, sino de un conocimiento real y subjetivo de quien vive en la comunión de vida, por la circulación de la palabra en el cuerpo de Cristo. El que realmente guarda su palabra, en él verdaderamente ha sido perfeccionado el amor de Dios. Esta circulación de vida, Dios quiere producir
Dios quiere producir miembros llenos de crecidos en vida. Dios quiere producir como un resultado final. ¿Qué quiere producir? El amor. El amor es el resultado más perfecto que Dios quiere tener en nosotros. Ahora, si conocemos al Señor por circulación de vida, y nosotros tenemos problemas en amar los unos a los otros, no hay realidad de lo que Dios desea. Por lo tanto, el producto final es el amor. Amor de Dios tiene que ser perfeccionado en nosotros por medio de esta circulación de vida. Entonces, quien realmente guarda su palabra, en él verdaderamente ha sido perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El amor de Dios se manifiesta en aquellos que realmente guardan su palabra y los que viven en la comunión con Dios y con los hermanos. El amor de Dios es el resultado y la prueba de que de hecho guarda a su palabra. Entonces preste bien atención. Nosotros estamos practicando todo esto. Inmersión. Dormir con Dios, despertar con Dios, inculcando la palabra. Y si no, producir el amor. Hay algo equivocado. Porque el producto final tiene que ser el amor. El amor de Dios tiene que ser perfeccionado en nosotros, porque el amor es el resultado de alguien que guarda el amor del Señor. Dice que lo sigue debe andar como Él. En mi tiempo había muchos que seguían un libro que decía así: en su lugar, en sus pasos, ¿qué haría Jesús? No sé si los de mi edad. Voy a hacer determinada cosa. Voy a tomar una decisión. Voy a practicar determinada cosa. En mi lugar, si fuese Jesús, ¿cómo Jesús actuaría? Hermanos, muchos cristianos fueron por ahí. Ah, si fuese yo, él realmente no escogería esto. No haría pecado, no haría esto. No es suficiente. Necesitamos algo más orgánico. Él quiere una unión orgánica. Que andemos con Jesús como Él andó en la tierra, como Él anduvo en la tierra, para que andemos orgánicamente. Si no estamos unidos orgánicamente a Él, no tiene sentido mostrarlo exteriormente. En China hay muchos shows de monos. Ellos traen a los monos. Y el mono aquí logra vestirse con smoking. Y todos sentados en la mesa. Allí con su pañuelo. Allí con cubierto. Y logra imitar al hombre como si fuera con etiqueta. Pero cuando hace una buena performance, su dueño entonces le da ¿qué? Le da una recompensa, le da una banana. Él toma la banana y vuelve a ser mono otra vez. Toma la banana con el pie, lo pela y lo come. Entonces, hermanos, no es imitar Jesús, es tener la vida de Jesús. ¿Y cómo puedes tener la vida de Jesús? Es la palabra. La palabra va a hacer fluir vida en ti. La circulación de la palabra, la comunión de vida, va a hacer que tú andes como Dios andó. Oh, Señor Jesús. Nosotros somos una extensión de Cristo. Y yo hablé sobre esto ya. En Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Pero linaje vivirá
por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Va a prolongar sus días si él ya murió. ¿Cómo va a ser esto? Esta posteridad y prolongar los días es la iglesia. Entonces, quien mira a la iglesia tiene que mirar a Cristo, tiene que mirar a Cristo como andaba en la tierra. Nosotros estamos andando como Cristo anduvo en la tierra. Entonces, la iglesia, esta expansión de Cristo, por eso, si nosotros miráramos al Evangelio de Juan, nosotros vemos al Señor Jesús. Vamos allá. Juan, capítulo 6. Este es nuestro Señor Jesús y Dios quiere que andemos como Él. Juan 6, 38, 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que va al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Capítulo 5, volviendo un poco, 5:19. Respondiendo entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y capítulo 14, versículo 10. Como Jesús dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Por qué yo leí todo esto? Si la iglesia quiere seguir sus pasos, la iglesia quiere andar como Él anduvo, la iglesia, nosotros, la iglesia, tú y yo, nosotros debemos estar tan determinados en hacer la voluntad de Dios como Jesús es. Estamos aquí no buscando ser ricos aquí en la tierra, no buscando nuestro propio interés. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Jesús él era determinado en hacer esto. Él estaba enfocado. Entonces la iglesia hoy estaba determinado en hacer la obra de Dios, nada por su propia capacidad, de la forma que Él habla, Él hace, así como hacía Jesús, creyendo para ejecutar su obra. Vamos rápidamente, vamos a terminar lo que está propuesto, a ver si yo logro terminar. Versículos 7 y 8. No escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el cual desde el principio tuve. Este mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Escribo un nuevo mandamiento, aquello que es verdadero en él. Las tinieblas se van disipando y la verdadera luz ya brilla. ¿Qué mandamiento antiguo es esto que Juan está hablando? Juan está hablando, Evangelio de Juan capítulo 13. Mire, Juan capítulo 13. Jesús dio un nuevo mandamiento para ellos en el momento. Juan 13. ¿Cuál era el mandamiento? Versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es el mandamiento de nuestro Señor Jesús. Fue un nuevo mandamiento cuando estuvo en la víspera de justificación, y cuando Juan escribió en el año 90, es el mandamiento viejo y también un nuevo mandamiento. Un mandamiento de Dios es que nos amemos unos a los otros. Si nosotros vivimos en unión orgánica con Él, la comunión de vida, la palabra siendo inculcada en nosotros, dándonos capacidad y poder para vivir
para hacer la voluntad de Dios. Ciertamente, el amor será engendrado en nosotros y producido en nosotros. Si no, no estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, que el Señor... Vamos a continuar. Y la práctica del amor disipa las tinieblas y hace brillar la vida. Se quedó evidente que no es por hablar de boca que se conoce al Señor. Él lo conoce, el Señor, no por hablar, sino por guardar su palabra. Igualmente, hermanos, el hombre no consigue amar los unos a los otros. Yo voy a, porque lo decía, yo voy a amar de ahora en adelante. No. ¿Quién me va a dar la capacidad? Esta circulación de vida, esta palabra, me va a dar poder, me va a dar el amor de Dios, va a ser suplido el amor de Dios para amar los unos a los otros. Todo comienza con la palabra de vida que el apóstol anunció y nosotros la recibimos por la fe y la colocamos en práctica. Esta palabra trae vida, esta palabra produce la comunión con Dios por medio de la circulación de vida, por medio de la palabra, por medio del cuerpo. De esta manera produce el amor fraternal entre los hermanos. Vamos a terminar la lectura aquí. 1 Juan 2. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por tanto, hermanos, la comunión de vida produce amor entre los hermanos y hace que nosotros vivamos en la luz. Y el que vive en la luz no puede odiar a su hermano. Cuando la luz, él tenía quizá una propuesta de ser un rey adjunto de Dios para tratar de los asuntos con las criaturas, pero él fue llevado al reino de los muertos. Yo ya leí para esto. Lucifer, entonces, desconectado del único Dios verdadero, él se volvió el diablo, mentiroso y padre de la mentira. Esto está en Juan 8:44. Ahí él dice, él fue homicida desde el principio. Él fue responsable por la muerte de Abel, porque él provocó celos, envidia en Caín, en el corazón de Caín, porque su hermano Abel agradó a Dios y con sus ofrendas agradaron a Dios, y Caín, él tuvo envidia. Y de la envidia surge el odio. Y del odio, si tú lo dejas crecer, va para homicidio. Por eso, hermanos, cuando surge envidia, ya trata en su corazón. Cuando surge odio, ya se empeoró. Entonces, más todavía debe tratar en su corazón para no llegar a matar a nuestro hermano. No matar físicamente, sino que tú puedes matar a alguien a través de tu odio. Entonces vamos a cuidar de permanecer en el fluir de la comunión de vida. Y Salmos capítulo 2, yo no tengo tiempo de leer ahora, pero muestra cuánto el diablo, que era Lucifer, él quería realmente ser el número 2 del universo, pero él percibió que Dios no lo quería como el número 2. Dios escogió a su hijo para ser el que va a heredar todas las naciones. Él escogió a su hijo como rey en su monte santo. Por eso él tuvo envidia del ungido de Dios. Él provoca odio entre las naciones, los príncipes, los líderes de naciones, para ir contra Dios y contra su ungido. Pero no tienes. Dios estableció a nuestro Jesucristo como rey
sobre las naciones. Por eso estamos predicando el Evangelio del Reino, para colocarlo a él como rey. Entonces cada uno desconectado de Dios, que es luz, Satanás instaló su reino, su imperio de tinieblas. Esto está en Colosenses 1:13. Él gobierna sobre el mundo de tinieblas con sus príncipes y autoridades, que son los dominadores de este mundo tenebroso, que son las fuerzas espirituales de maldad. Esto está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Desconectado de Dios, que es amor, Él es la fuente del odio. Por eso todo el odio viene de Él. Por eso, quien odia a su hermano no puede estar en la luz, pues está en las tinieblas. Y quien ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Jesús había dicho en Juan 11, vamos a abrir aquí, un último versículo. Juan capítulo 11, versículos 9 y 10. ¿Cómo dice? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que vive en la comunión de vida, vive en Cristo, que es la propia luz del mundo y luz de la vida. Entonces, nosotros, el que vive en la luz, no protesta. El que vive en las tinieblas, tropieza. No tropieza. El que vive en la luz, no tropieza. Porque andar en las tinieblas, tú con cualquier cosa te tropiezas. ¿No es así? Entonces, hermanos, gracias a Dios, vamos a andar en la luz. Si no, hermanos, tú tropiezas con cualquier cosa. La inmersión te hace tropezar. El grito de guerra te hace tropezar. El hermano habló más alto, te hace tropezar. Porque tú no puedes ni siquiera enfocar un tronco que está enfrente de tu cara. Por probar que yo estoy en la comunión de la luz, yo tengo que amar a los unos a los otros. El que está en tinieblas no sabe dónde va, porque las tinieblas ciegan los ojos. El que no ama la palabra no tiene vida ni luz, está fuera de la comunión con Dios y con los hermanos, no tiene dirección, porque está ciego y está en tinieblas. Hermanos, el que realmente salió de la comunión de vida no tiene dirección alguna, no sabe para dónde está yendo. Por eso, hermanos, anda haciendo cosas que no sabe y tropieza en muchas cosas. Gracias al Señor, nosotros no queremos andar en las tinieblas, queremos permanecer en la comunión de la vida. Y vamos a hacer que seamos unidos al Señor con una unión orgánica. Vamos a andar como el Señor anduvo. Y vamos a ser verdaderamente los discípulos del Señor Jesús si amamos los unos a los otros. Si no nos amamos los unos a los otros, no somos discípulos de Jesús. Debemos amarnos los unos a los otros. No es amor natural. No es amor natural que tú encuentras, debo amar esto, aquello, como un padrón moral. Esto te llevará a confundirte. Es un amor de Dios que viene por la comunión de vida, por la unión orgánica con nuestro Señor Jesús. Terminé mi mensaje. Amén. Jesús es el Señor.